¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Inés Elgueta. Bienvenidos a su podcast Minds Up. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la discapacidad, qué es, cuáles son sus mitos, cuáles son las formas correctas de dirigirnos a las personas con discapacidad. Y para esto nos acompaña el licenciado Ernesto Ramírez. Él es un gran amigo y un gran profesional. Es psicólogo general, especialista en procesos de duelo y tanatología y también la inclusión. Él es creador del grupo consultor Sí Consciente y creador de la línea PC Accesorios, que es un material terapéutico. Mucho gusto, Ernesto, qué bueno tenerte acá. Ok, gracias María Inés por la invitación, ¿verdad? Y siempre será un gusto pues estar compartiendo con tu persona para poder apoyar a todas las demás personas también que lo requieren, ¿verdad? Pues qué bueno, Ernesto, he visto que tú trabajas con niños con discapacidad. ¿Qué discapacidades manejas? ¿Qué es para ti la discapacidad? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y sobre pues tus conocimientos. Ok, pues fíjate de que pues nosotros en clínica pues dimos inicio realmente a trabajar con todo lo que era lo emocional de los niños, ¿verdad? Y poco a poco pues fuimos dándonos cuenta de que las necesidades de la población pues iban creciendo con respecto a discapacidad. Recordarnos de que estamos en una sociedad, en un país en el cual pues la discapacidad lamentablemente pues no está como bien vista, o que hay ciertos parámetros estructurados en los cuales pues ya, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? La estructura nos dice de que no vamos a pasar de ahí, o no podemos conocer nuevas situaciones o nuevos roles que se están desarrollando hoy por hoy en la sociedad. Tanto se da en niños como en adultos, pero el impacto real pues se ha estado dando en niños, ¿verdad? Por lo tanto, pues decidimos empezar nosotros a foguearnos un poco en todo el tema de la discapacidad, de la inclusión también, para que entonces poder apoyar a nuestro país. Porque, siendo sinceros, nosotros nos vamos a otro continente. Pensemos en el continente europeo, ¿verdad? Y pues, o sea, totalmente diferente, ¿verdad? Como te lo decía en algún momento, pues el material que se ha ido desarrollando poco a poco, lo cual también ha costado el que se integre a la sociedad, el material, y el que las personas también puedan tomarlo como algo natural, ha sido un trabajo de hormiga, un trabajo que se va dando poco a poco y que realmente es tan interesante y tan enriquecedor, porque una persona que es papá sabe cuál es el conflicto o la problemática que se tiene al tener un hijo, ¿verdad? Y es lo que normalmente se les habla a los padres de familia dentro de clínica, que muchas veces, pues, si nosotros tuviéramos en clínica un manual, definitivamente que lo multiplicaríamos y lo daríamos a los padres, ¿verdad? Para que ellos puedan leer. Lamentablemente no existe. Hoy por hoy, pues, tanto tu material como mi material, creo yo, de que ha sido de gran apoyo dentro de clínica, ha sido de gran apoyo también para que entonces podamos tener herramientas. Máxime en los tiempos difíciles, ¿verdad? En los tiempos en los cuales los padres de familia tienen que trabajar, tienen que dedicarse a la casa y aparte tienen que dedicarse a un niño, el cual pues está tachado con alguna discapacidad. Te estoy diciendo tachado porque lamentablemente así es. Algo que nosotros pues hemos ido rompiendo tanto en tu experiencia como en mi experiencia, pues nos ha costado muchas veces, ¿verdad? Los padres de familia llegan y pues, o sea, lo primero que te dicen es, ¿cómo puedo afrontar esto? O le traigo a mi niño teniendo en cuenta de que creo yo de que no tenga absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pues... llegan con esa expectativa realmente. Exacto. Que uno les diga que su hijo está bien. Sí, ¿verdad? O sea, es como ir al doctor con
una temperatura muy alta y quererle decir al doctor, dígame que no tengo nada, ¿verdad? Y es muy difícil para uno como profesional el poder hablar de esto, el poder trabajarlo. Hoy por hoy ya las herramientas son diferentes, ¿verdad? Ya el poder trabajar con un niño, el poder hacer que el padre se sienta a gusto por el hecho de que en una librería existe un libro ya de inclusión. O que ya pueda ver en las redes cierto material el cual diga, bueno, o sea, mi niño no es el único que existe ante la discapacidad, ¿verdad? Sí, y es que aparte, creo que la sociedad es una sociedad tan prejuiciosa que realmente nos convierte en una sociedad excluyente. No estamos abiertos a la diversidad en cuanto a religión, género, sexo, mucho menos discapacidad. Entonces, creo que cuando logramos generar ese cambio en la mentalidad de las personas y que vean la discapacidad como una condición, no como una enfermedad o como algo que se contagia, como algo malo, creo que es ahí donde podemos nosotros, los terapeutas, entrar a hacer nuestro trabajo real. Exacto. Y fíjate de que, siendo sinceros, se ha estigmatizado esto, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, tal vez la religión, ¿verdad? O la misma sociedad se ha dedicado a estigmatizar esto. Te estoy poniendo de ejemplo la religión porque muchas veces la religión pesa en los padres de familia. Y eso se contrapone a la psicología, ¿verdad? Porque entonces ya como terapeuta querés romper paradigmas, querés romper estructuras las cuales están siendo fomentadas de alguna forma en la cual culpabilizan al padre. Y lo que uno menos quiere es culpabilizarse, ¿verdad? Entonces, siendo realistas, pues el poder ver la discapacidad ya como la misma OMS lo dice, ¿verdad? Poderlo dar o poderlo ver como esa limitación que nosotros tenemos de alguna facultad, ¿verdad? En la cual, pues, lo físico está comprometido, lo sensorial está comprometido, pero no quiere decir de que sea entrecomillado, ¿verdad? Como un bicho raro, ¿sí? Ante la sociedad, pues, así se ve, pero hablando de la experiencia que me preguntabas un poquito, me he dado cuenta de cómo, y me lo puedas rectificar, de cómo el padre de familia, cuando se logra involucrar y acepta lo que está viviendo, se vuelve un excelente padre y hasta desarrolla mucho más habilidades, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que creo que los papás tienen ahí sí que casi que la mitad de tanta responsabilidad en cuanto al proceso del niño como el terapeuta que lo tiene a su cargo, porque de nada sirve que los niños en clínica aprendan ciertas habilidades, que hagan ciertas cosas, si al regresar a casa el ambiente no cambia, los niños siguen siendo sobrevalorados y entonces todos se los hacen porque cuando ya vamos a llegar a uno de los mitos, pero el pobrecito, él es diferente, a él le cuesta. Entonces, creo que cuando el papá logra entender que su hijo no es pobrecito, que su hijo no, sí le cuestan ciertas cosas, pero a todos nos cuesta algo. O sea, a mí en lo particular me cuesta la matemática. ¿Sí? Mi hija se burla de mí porque a ella no le cuestan, pero a mí sí. Entonces, creo que cuando cambiamos ese término, esa terminología de normal, es ahí donde ya los papás se liberan de las culpas, porque siempre existe la culpa de qué hice, qué dejé de hacer, por qué mi hijo es así, por qué a mí. Se mejora la relación con los hermanos, porque también los hermanos de niños con discapacidad sufren mucho porque pasan completamente a segundo plano. Exacto. Sí. Entonces, la dinámica familiar cambia de una manera favorable para la terapia y para el desarrollo del niño. Sí, y fíjate de que eso que hablabas, ¿verdad? La comparación, porque eso se da en grande, o sea, mucho, ¿verdad? Entre hermanos, entre primos. O sea, es que fíjese de que mi niño, pues no es igual que sus primos, ¿viera? No es normal, siento yo. O sea, ¿quién ha dado la terminología de normalidad, verdad? La normalidad y cómo se ve es esa línea, es ese hilo tan delgado que se puede romper en cualquier momento, y es importante que se rompa porque no hay una norma que nos diga pues de que somos normales, ¿verdad? No hay esa instrucción que diga que todos seamos normales. Ni tampoco algo que nos diga que el que no es normal o que entra dentro de lo común sea malo. ¿Sí? Que realmente que las personas que salen de su esfera, que salen,
muchas veces no es para mal, sino para bien. Es gente que progresa, gente que crea, gente que hace cosas. Uh-huh. Sí, y fíjate de que uno de los mejores ejemplos que en algún taller lo recibí, no lo recuerdo en cuál, era el hecho de poder comer con un tenedor y el comer con palillos, ¿verdad? Con palillos chinos. O sea, ¿cuál es la necesidad que estás cubriendo ante esto? Es alimentarte. Uh-huh. O sea, no importa, te estás alimentando. Que vos utilices palillos chinos y que yo utilice tenedor, pues no me hace diferente a ti. Lo que estamos haciendo es comiendo y eso es lo que necesitamos hacer. Uh-huh. Pero, como te lo vuelvo a repetir, estamos en una sociedad en la cual si no comes con tenedores, pues ya estás, ya te están señalando, ¿verdad? Porque entonces sí. qué mal está, qué malas costumbres son las que tienen. Y ahí es en donde entra la problemática que muchos padres dicen, y es: mi niño es visto feo, mi niño es tratado mal. Uh-huh. Y se da hasta en los mismos colegios de inclusión. Te das cuenta cuando te toca el poder trabajar con tu niño dentro de la casa. Empezás a descubrir todas las habilidades que ese niño tiene, que no principalmente son las que uno tenía en el colegio, porque nosotros como adultos teníamos ciertas habilidades. Hoy por hoy ya puedes ver un libro de matemática en el cual, pues, lo menos que hay son números. Yo estaba viendo la vez pasada unos libros en los cuales, pues, hay relatos, hay historias en los libros de matemática. En nuestro tiempo, ¿qué mirabas? El álgebra de Baldor. O sea, era una cantidad de problemas absurdos. Y que realmente no te hacen pensar, porque al final descubrimos todos que al final del libro estaban las respuestas. Ajá, o sea, realmente exacto. No estabas generando un aprendizaje real. Sí. Pero ahí, fíjate que lo acabas de tocar, algo bien interesante. Pero te dabas cuenta de que no todas las respuestas estaban. Porque o estaban los números pares o los números impares. Pero desarrollaste habilidades según la necesidad que tenías. Claro. Y eso es pues lo que realmente intentamos nosotros enmarcar dentro de lo que es la discapacidad. El lograr detectar cuáles son esas limitaciones que se tienen y verlas también como una fortaleza. Porque al momento que vos te das cuenta de que no sos buena para la cocina, entonces, cuando lo empezás a hacer, lo haces de la mejor manera. Uh-huh. Porque lo vas haciendo paso a paso. Y llega el momento en el cual, bueno, hoy ya puedo hacer un pastel, ¿verdad? Y entonces, pues, ese creería yo de que es como el intro de esto, ¿verdad? El poder darnos cuenta de que dentro de cada una de las limitaciones de la discapacidad hay una fortaleza grande que se puede desarrollar y que se puede volver una habilidad la cual va a volver adultos expertos, que hoy por hoy pues son niños con problemática, que se dice, pero siendo futuristas, viendo al más allá, viendo ya cuando la persona o el niño esté grande, nos podemos dar cuenta de que este niño va a tener grandes herramientas para claro. poder desarrollar esto que hoy por hoy no son grandes necesidades. Sí, y esto que mencionas es muy importante porque según la encuesta nacional de la discapacidad para el 2016, habían 10.2% de la población de Guatemala con discapacidad. Esos, digamos que son 1.6 millones de habitantes que eventualmente van a ser adultos. Uh-huh, sí. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que estos adultos no tienen oportunidades, estos adultos, muchos no tienen las herramientas ni siquiera para poder optar a estas oportunidades que tanto estamos nosotros pues luchando para que se logren. Y entonces es ahí donde tú y yo entramos como profesionales en busca de la inclusión, de la igualdad, de la aceptación de la diversidad, en hacer este tipo de material que ayude a la gente a sensibilizar y a comprender qué es la discapacidad. Entonces, como para ponerlo un poquito en términos más prácticos, a ver, ¿qué podemos decir entonces que es una discapacidad? Ok, una discapacidad entonces es el salir de la norma para conocer las limitaciones que se pueden tener de las otras personas, ¿verdad? Este es un término el cual estamos, o se forma de lo coloquial, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en quién es una persona con una discapacidad, vemos que todos podemos caminar. Uh-huh. La persona que no puede caminar entonces está fuera
del alcance de lo que la sociedad está dando. Pero, ¿qué pasaría si nosotros entramos a una comunidad en la cual todas las personas utilizan una silla de ruedas? El discapacitado, ¿verdad? Como podríamos utilizarlo, o el que tuviera una limitación, ya no serían ellos, sino que seríamos nosotros, porque no estaríamos en igualdad con ellos, ¿sí? En una comunidad en la cual, y lo podemos ver, ya los programas de televisión hoy por hoy utilizan ya el lenguaje de señas, el cual, pues, todos los días ya se ve la necesidad de aprenderlo también. ¿Por qué? Porque entonces es requerido. La misma sociedad te lo está pidiendo. Sí, es que es una población grande que realmente no se puede quedar fuera de la realidad del mundo, pues, o sea, no se puede y no se debe, ¿verdad? Por respetar a la dignidad de estas personas. Cuando hablamos de discapacidad, existen varios tipos de discapacidad. ¿Con cuáles creerías tú que es tu clasificación o la que tú manejas? Porque pues a clasificaciones hay un montón, pero digamos como que las básicas. Sí, mira, pongámonos a pensar un poquito. Si nosotros que hemos estado enrolados en poder dar clase, ¿verdad? El hecho de tener una discapacidad física, esto ya está dando pauta de que tenemos que tener una disposición para poder atender a estas personas, las cuales definitivamente utilizan un andador y va a costar absolutamente más el poder subir 2 niveles, ¿sí? Pero el poder acoplarnos, el poder hacer que la sociedad entienda de que sí, definitivamente nosotros podemos caminar, pero las demás personas no lo pueden hacer. Entonces, tomarlo en cuenta para que entonces podamos habilitar, ¿verdad?, ciertos espacios. Como te vuelvo a repetir y me preguntabas, una de las limitaciones principales de las cuales yo tengo contacto es la intelectual, ¿verdad?, sensorial, y podría ser también pues la física, ¿verdad? La intelectual es algo que normalmente o anteriormente llamábamos como retraso mental. Este término pues ya no se utiliza. Es un término pues que realmente es un poco despectivo y realmente no dignifica a la persona. Tenemos entonces discapacidad física, que son todos los problemas motores, discapacidad intelectual, que es cuando pues nuestro coeficiente intelectual se ve un poco afectado, las discapacidades sensoriales, que incluyen pues la vista, el oído y los procesos a nivel sensorial, ¿verdad? Ajá, que forman también la conducta y que van teniendo relación, ¿no? Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el autismo es otro tipo de discapacidad. Y mucha gente dice que el autismo no es una discapacidad, que es una condición. Pues realmente la discapacidad es una condición, no es un adjetivo de la persona. Entonces, existe también esta otra clasificación que es la discapacidad psicosocial. Entonces, acá me gusta mucho porque ya está también entrando el tener una depresión severa, el tener un trastorno ansioso generalizado. Esto pues son trastornos mentales que afectan la vida cotidiana de las personas y hasta cierto punto genera cierta discapacidad para poder desarrollar sus actividades. Tenemos muchos mitos en cuanto a la discapacidad. Sí. El que más me gusta desmitificar desmentir es el que la discapacidad es una enfermedad. O sea, la discapacidad no es una enfermedad, como hablábamos anteriormente, es una condición, así como podemos tener una condición de glaucoma, una condición de colon irritable, de diabetes, cualquier otra. Pero con la diferencia que esto pues no tiene cura, no hay un remedio que me ayude a aliviar los síntomas, ¿verdad? Exacto. Otro mito que me gusta es que ahí quiero que tú me contes un poquito de tu experiencia, es que los niños con discapacidad o las personas con discapacidad son niños eternos. Ok. Fíjate de que, mira,
Dándonos cuenta de esto y poniéndonos a pensar un poquito sobre estos mitos que existen, y quiero hacer referencia un poquito a lo que hablabas de las enfermedades, ¿verdad? Estamos, y lo decían en algún momento, de que una enfermedad lo que hace es llevarte al punto en el cual te estás castigando, ¿verdad? Porque entonces, ay, como soy enfermo, entonces no puedo realizar. Y es ahí donde se detona el hecho de que querramos hacer que la persona que tiene una discapacidad no se movilice como tal. Tal vez la persona lo quiere hacer, pero el papá, la mamá, la abuela, el tío, el vecino no le permite desarrollarse, ¿verdad? Cuando se habla de una eternidad, es porque realmente se pensaba, fíjate, y se decía de que... y entra otro mito, que son como que fueran los seres de luz, porque son como son los enviados. angelitos. Exacto, ¿verdad? Sí. Que entonces dicen de que Dios manda ángeles a personas que son fuertes, y han sido mitos que se han desarrollado según las necesidades. ¿Para qué? Para poder entonces poner esa curita en la herida. Porque entonces... ay, sí, yo tengo un niño con síndrome de Down, por lo tanto yo tengo que ser fuerte, y yo tengo un niño con síndrome de Down. O yo tengo un niño que tiene autismo, ¿sí? Sí, definitivamente nosotros también hemos tenido, o podría decir de que yo tengo un papá que tiene hipertensión. Claro. Sí. Pero no lo andamos diciendo por el mundo. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el problema de todo esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto de la eternidad? Pues se venía como formando esto por el hecho de que entonces ellos tenían habilidades especiales, y entonces eran como otro nivel, ¿verdad? Por lo tanto, eran eternos. Y aquí tengo una anécdota bonita, y una niña, de hecho creo que lo escribí en uno de los artículos que he publicado. Una niña en Panamá, que ella sí era una niña todavía, tenía 11 años, y había una señora que se estaba refiriendo a ella como, sí, la niña con capacidades especiales. Y viene la niña que tenía microcefalia, se voltea y le dice, no, yo no tengo capacidades especiales, Superman tiene capacidades especiales. Exacto. Yo tengo una condición diferente. Y la señora se quedó asustada, pero es realmente el querer poner nombres que para que se vea más bonita la discapacidad, lo único que hace es como seguir generando el pensamiento o la idea, la creencia subconsciente, digamos, de que tener una discapacidad me convierte en un inútil, de que tener una discapacidad me convierte en alguien que nunca va a poder crecer, que no tiene derecho a ser feliz, que no tiene derecho a casarse, que no tiene derecho a trabajar, de que no puede hacer las cosas por sí solo, y que siempre va a necesitar a alguien que se las haga, cuando no es cierto. Exacto. Sí, y fíjate de que eso, realmente, cuando lo vemos así, pues sí, hay como cierta creencia de que cuando nosotros tachamos a la persona, esa persona tiene que minimizarse. Claro. Y es lo que se ve siempre, o sea, lo ves. Ay, es que lo que pasa es que mi abuelita tiene 98 años, o sea, puede llegar a tener 200 años, por muy longeva que sea, pero la cosa es que no es que sea mínima la persona, no es una cosa de menos, no es, o sea, pero esa es la tendencia que se tiene, lamentablemente, ¿sí? Que es lo que todos los días se intenta hacer. Lo que hizo la niña al momento de que le hace el comentario a la señora, es que es como que hubiera sido una cachetada, ahí sí que una bofetada con guante blanco, ¿verdad? Y entonces le explica, la educa. Eso fue lo que hizo ella. Y eso es lo que hace falta realmente, educación. Exacto. Sí, y fíjate de que los padres de familia que tienen un pequeñito con autismo, el mismo padre de familia puede educar a los padres, pero muchas veces también está el miedo. Claro. Está la no aceptación todavía. Exacto. Del diagnóstico, porque el que lleven a sus hijos a la terapia no quiere decir que hayan aceptado ya que su hijo es diferente. Y aquí es donde viene también un tema interesante, que es
las decepciones que se llevan los papás por las expectativas que tenemos todos en realidad, porque cuando nace un hijo, pues todos nos hacemos ciertas expectativas. Todos queremos que sea feliz, que sea exitoso, que tenga una familia. Y obviamente cuando nace un niño con discapacidad, todas estas expectativas se caen. Y entonces vienen los sentimientos de culpa que platicábamos hace un rato, viene el miedo por el desconocimiento, primero. Segundo, hay muchos profesionales de la salud también que creo que no dan el diagnóstico de una manera muy humana, ¿verdad? Y esto no se vale porque al final el tener un hijo ya de por sí da mucho miedo, y más un niño que genera más retos, ¿verdad? Exacto. Y fíjate que dentro de la discapacidad, el tema de la discapacidad y la inclusión, es muy importante tocar el duelo, porque el duelo es vivido dentro de un diagnóstico en discapacidad. Es importante el descubrir que tu hijo, que es otro de los mitos que teníamos de que dice de que no... o que se conoce que una persona con discapacidad pues no se casa o que va a vivir la eternidad solo, ¿verdad? Al momento de que decimos eso, estamos ya poniéndole ese rotulito al niño, al adulto, diciendo de que va a vivir para la eternidad solo. ¿Y quién ha dicho que no se va a poder enamorar? Si definitivamente que lo puede hacer. Claro. Y sucede. Sí. Y los papás, muchos... les genera tanto conflicto el no saber cómo manejarlo, que incluso pues tienen el miedo de que sus hijos puedan desarrollar un deseo sexual, porque como creen que son niños, creen que eso no va a suceder. Y sucede porque el cuerpo sigue creciendo. Exacto, y acabas de tocar un tema importante, la sexualidad. Démonos cuenta de que tenemos tanto miedo a tocar el tema de sexo, o sea, solo la palabra ya nos puso nerviosos. No digamos de que pensemos de que nuestro hijo que tiene síndrome de Down va a poder... O sea, no es así la situación, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y entonces es el poder volverlos independientes. Es de poder fomentar de que así como nosotros somos independientes, todo nuestro entorno es independiente. De que la persona que viene con muletas, con andadores, con silla de ruedas... con audífonos. Exacto, ¿verdad? Que no puede hablar, que no puede ver, ¿sí? No quiere decir de que nosotros lo vayamos a hacer de menos. Y, ay, pobrecito, es que lo que pasa es que él no puede ver. Entonces, definitivamente que no. Claro. Una amiga me regaló un libro... que se llama, Ernesto se llama el libro, ¿verdad? Y me lo regaló por mi nombre, pero es un gato. Y el libro, fíjate de que viene en braille. Y es tan importante eso. Y que me ha servido, en algún momento lo tuve en la clínica, o lo tengo en la clínica. Y me dice una mamá que llegó a traer a un pequeñito, me dice, Ernesto, ese libro se lo puedo prestar a mi sobrino, para que él pueda practicar su braille. Yo no sabía de que existía un libro como este. Sí. Hay pocos. De hecho, el Comité Pro Ciegos de Guatemala me hicieron la transcripción a braille de Julián. Sí. Existe ese libro. Y ellos lo utilizan en la escuelita Santa Lucía, creo que se llama. Pero realmente se queda ahí porque afuera todavía no está disponible la sociedad para recibir este material. Para ir terminando, Ernesto, quiero cerrar con la forma correcta para referirse a las personas con discapacidad. Ya vimos que erróneamente se les llama personas con capacidades especiales, angelitos, que son niños, que son discapacitados, minusválidos, y todos estos términos son erróneos. Entonces, el término correcto es personas con discapacidad, porque esto lo que genera es poner a la persona antes que su condición. Esto dignifica la dignidad humana. Exacto. Sí, y fíjate de que tomando en cuenta esto, de cómo podemos dirigirnos a una persona con discapacidad, yo algo que fomento, que lo dejaría yo para que se utilice en tela de duda si quieren y que para que se pueda investigar esto, es que no tenemos necesidad de poder decir de que esta persona tiene habilidades diferentes, ¿verdad? Porque no, definitivamente que no hay ninguna limitación más la que nosotros podamos tener dentro de nuestro pensar. Entonces, yo
yo sí te podría decir de que podríamos reforzar el hecho de que una terminología no va a marcar a una persona. Utilicémosla como una teoría o como un reforzador que tenemos ahí, ¿verdad? Como esa fundamentación teórica. Más el hecho de que nosotros podamos detectar de que la persona puede tener autismo, sí. Puede tener síndrome de Down, sí. Pero definitivamente que por tener un problema del habla, pues nosotros no lo vamos a hacer de menos y no lo vamos a tachar como tal. Claro. Porque entonces sería como utilizar ese papelito nuevamente y bueno, te voy a poner tu título de... y esta enfermedad te pertenece. No lo utilicemos, ¿verdad? Podría ser una buena herramienta para el desarrollo del tema de la discapacidad también. Claro, y de generar inclusión y poder adaptar las situaciones, los espacios, las metodologías a las necesidades de la persona, sí. No de la condición. Exacto. Bueno, ya para terminar y cerrar, quiero hacer énfasis en unos puntos que son importantes a tener en cuenta cuando tenemos contacto con una persona con discapacidad. Uno es que debemos ser respetuosos de la dignidad humana, que el tener una discapacidad no hace que la persona no pueda tener autonomía individual, ni la decisión para tomar, la libertad para tomar decisiones. No debemos discriminar, debemos respetar y aceptar la diferencia. Tenemos que generar igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, y tenemos que tener muy en cuenta la accesibilidad de los espacios, de las metodologías y todo lo que ya comentábamos antes. No sé si tú quieres cerrar con algún dato o con algún pensamiento. Bueno, yo lo único que podría decir es que hoy ya estamos logrando pues ver tan normal una rampa en una entrada a un edificio, ¿sí? El poder ver algún pasamanos especial, si lo queremos ver así. Ya se está normalizando el tener un libro con un animalito que tiene una discapacidad y el poder incluir. Eso ya está siendo algo natural, lo cual es tan importante y lo cual pues definitivamente que tiene que ser una herramienta que todos los días tenemos que utilizar. Pues ya no se vale el poder ver a una persona diferente, ya no, porque tanto en gustos, en colores, en sabores, hay tantas... Hay un abanico de diferentes necesidades y necesidades que realmente tenemos que cubrir día con día y no porque a ti te guste el rojo y a mí el amarillo pues no nos puede hacer buenos amigos. Entonces el poder ver la esencia es lo importante de todo esto y la inclusión es algo que tenemos que tenerlo como un lema de vida para el desarrollo de nosotros como humanos siempre. Así es. Pues muchas gracias, Ernesto, por acompañarme. Tú siempre me apoyas en todos mis proyectos, en todas mis locuras, y esta no fue la excepción. Te deseo muchísima suerte en tu emprendimiento con la línea de tus materiales terapéuticos. Ahí te vamos a estar acompañando en tu lanzamiento. Y pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Los esperamos en el próximo episodio con María José Carranza. Vamos a estar platicando sobre discapacidad física y vamos a tener la experiencia de María José, que es una persona que se moviliza en silla de ruedas. Muchas gracias.